Muy buenas a los amigos y relacionados de la Academia Dominicana de la Historia que durante este mes de agosto han venido siguiendo un conjunto de actividades con motivo de celebrar nuestra institución en 90 años de fundada. Con tal motivo, y aun cuando no hubiese habido 90 aniversario, la Academia iba a celebrar este acto que hemos titulado Elogio de la obra La Española en el siglo XVI del historiador dominicano Frank Moya Pons, con motivo de celebrar ese libro sus 50 años de haber nacido en la bibliografía dominicana. Para este acto vamos a contar con miembros de la Academia como son Raimundo González, Genaro Rodríguez Morel y el eminente historiador norteamericano, miembro correspondiente de otra academia, Herb S. Klein, quien realmente le agradecemos su disposición a participar y honrarnos esta tarde con su presencia. Raimundo González se graduó de licenciado en Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y presentó su tesis doctoral hace poco en la Universidad de Valencia. Desde 1992 trabaja como investigador en el Centro Cultural Poveda, así como en el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español. Es profesor de Historia en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó y en la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha escrito varias obras, entre las cuales me permito mencionar las siguientes. Bonó, un intelectual de los pobres, en 1994. Política, Identidad y Pensamiento Social en la República Dominicana, publicada en 1992, en colaboración con Michel Baud, Pedro San Miguel y Roberto Casá. También otras obras de Raimundo son Hostos y la conciencia moderna en República Dominicana, artículos como Fray Vicente Rubio, historiador y maestro, en el 2003, El Comegente, una rebelión campesina a final del periodo colonial, en el 2004, Bonó, baxista y anexionista, una rectificación, en el 2006, La impronta de Hostos en la Escuela Dominicana, notas para una evaluación histórica, en el 2007, y Documentos para la Historia de la Educación Moderna en República Dominicana, 1879-1894, tomos 1 y 2. Fue su director en el Archivo General de la Nación y actualmente imparte docencia en la Maestría de Historia Dominicana del Departamento de Posgrado de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro de número de nuestra academia, donde fue vocal en la Junta Directiva en el periodo 2007-2010, y ese mismo cargo lo ocupa en la actualidad. La participación de Raimundo González, él se encuentra actualmente con su esposa en Suiza, el país natal de ella, siguiendo una sana tradición que tienen los europeos de en el mes de agosto tomarse unas merecidas vacaciones. Pero no importa, vamos ahora a escuchar las palabras de Raimundo González.
quiero agradecer la oportunidad y la organización de este evento al presidente de la Academia en este 90 aniversario, en que hemos visto todo este laborantismo en relación a la historia. Y hoy nos toca participar en este panel sobre uno de los libros que fue pionero junto a otros, pero en estos años 70, al inicio de los 70, uno de los libros pioneros en la nueva historiografía dominicana, la historiografía posterior a la dictadura, al periodo post-trujillista. Y es que ya sabemos, el libro de Fran Moya Pons, La Española en el siglo XVI. No es común que se celebre una media centuria de un libro, aunque la importancia de una obra que perdura ese tiempo como un aporte válido para el presente constituye una buena razón para hacerlo. Este es el caso de la obra de Fran Moya Pons que nos ocupa, La Española en el siglo XVI a los 50 años. Desde luego, la idea del presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco, no es tanto rememorar la recepción de esta obra en sus primeras ediciones, como situarla en nuestro hoy para volver a valorarla. En tal sentido, van estas líneas generales a fin de plantear algunas interrogantes de interés que surgen de la lectura actual de esa obra. Por supuesto, cabe señalar, aun sea muy brevemente, las condiciones y el contexto historiográfico en que apareció el libro de Fran Moya Pons. Apenas han pasado una década desde la caída del régimen dictatorial de Trujillo y 6 años desde la Revolución de Abril de 1965. En el país, el periodo se había saldado con el establecimiento de un régimen bonapartista, el de Balaguer, pese a lo cual ya no había controles políticos y culturales para la producción académica, como lo hizo el régimen trujillista. Esto último tuvo como consecuencia que en el país comenzaran a introducirse las nuevas corrientes historiográficas vigentes y con ellas los nuevos enfoques y metodologías para abordar nuevos y viejos problemas de la historia dominicana, que hasta ahora había permanecido en la órbita de los intereses del poder. Las universidades como la Estatal de Santo Domingo, entonces autónoma, o ya desde entonces autónoma, así como la más reciente Universidad Católica que adoptó el nombre de la conocida encíclica de Juan XXIII, fueron impactadas de diversas formas por estos cambios. Es en el marco de esta última institución, la Universidad Católica Madre y Maestra, en la que se produce la investigación que da origen a este libro. Un estudio monográfico, académico, de investigación bibliográfica, documental y por tanto de erudición profesional que marcó la diferencia con otros tipos de tipo más ensayístico que caracterizaron los mejores estudios de la época trujillista, que tenían por preocupación básica mostrar las realizaciones del régimen como la culminación del hecho nacional o de la nación dominicana. El libro asumía la historia como problema. Esta es una novedad importante, así como el enfoque integral de las sociedades, tal como lo había planteado entonces la denominada Nueva Historia, en la que colaboraban historiadores de la Escuela de los Anales y de distintas corrientes de historiografía marxista. En el mundo occidental, esta era la tendencia principal que estaba tomando, o estaba en auge, digamos, en esos mismos años en que escribió Fran Moya Pons. Y se propuso, ante todo, un acercamiento innovador a un problema crucial, donde estudiaba las cuestiones sociodemográficas y políticas planteadas por la transición de lo que él llama la sociedad españolense, desde la llamada economía del oro, para alcanzar un nuevo modelo socioeconómico que dio estabilidad e hizo viable a la colonia española en el siglo XVI. El tema central de este libro es, por tanto, un problema histórico trascendente, puesto que se trata de la formación de la plantación azucarera en el continente americano, cuyo primer intento exitoso fue logrado en la isla, una coyuntura particularmente crucial en términos sociales y económicos, así como también tensa en términos políticos. Y si a esto se le añade que la plantación azucarera
ahora de tipo capitalista, constituía el nervio principal de la economía dominicana de los años 70, cuando él escribe, se comprende el alto interés de la materia. El autor se basó en los estudios previos realizados en décadas anteriores por autores extranjeros, como Irene Wright, que escribió en los años 20, y Mervyn Ratekin en los años 40, aunque su punto de interés estaba más centrado en el proceso de la transformación global de aquella primera sociedad basada en el trabajo indígena para explotar el oro, que fue esa primera economía, como él la llama, hasta reconvertirse en una sociedad de plantación, y menos en los componentes de la industria azucarera en sí misma, como lo hicieron Wright y Ratekin. Lo que para aquellos fue un punto de partida, Frank Moya Pons lo convirtió en punto de llegada. Sin duda, era la primera vez que un autor dominicano abordaba la temática de este modo. Fue así como el español en el siglo XVI se inscribió en el grupo de obras pioneras que perfilaron el discurso histórico moderno en la historiografía dominicana, una etapa en la cual aún esta se desarrolla. Casi todas las conclusiones de este libro fueron acogidas por los historiadores de las nuevas generaciones, y esto ya era un éxito para el libro, por supuesto. No obstante, las múltiples aclaraciones y correcciones posteriores, incluyendo las que el propio autor se encargó de introducir en ediciones sucesivas, han quedado abiertas también algunas cuestiones que falta elucidar, si no con más profundidad, quizás sí con nuevas fuentes y perspectivas que han ido surgiendo en años posteriores. En efecto, una de las conclusiones que más relevantes del libro se refiere al gobierno de los frailes jerónimos, quienes jugaron un papel crucial en la conducción de la transformación social estudiada en el libro La Española en el siglo XVI. El autor hace suya y desarrolla la defensa de aquel gobierno que realizara Manuel Serrano y Sanz a inicios del siglo XX. Sin duda, puede decirse que reivindica la política de los frailes gobernadores frente a las críticas de su época y a los juicios posteriores de historiadores y estudiosos, sobre todo aquellos que adoptaron la perspectiva crítica de las casas, redescubierto en el siglo XIX, lo que algunos entendieron como una reactualización de la leyenda negra de la conquista de América. O sea que este libro también estaba enmarcado en este debate, digamos, que venía arrastrándose desde el siglo XIX, cuando Harrise y otros pusieron de relieve la perspectiva lascasiana sobre el periodo de los padres Jerónimos. Si los dos primeros capítulos de este libro dan a entender el tortuoso camino del asentamiento europeo, las negociaciones privadas entre los reyes y Colón, los conflictos derivados de su complejo cumplimiento y las repercusiones de la estabilización del dominio español sobre la población del territorio conquistado, atribuible a una organización colonial o bandina, los siguientes capítulos abordan el meollo del problema económico de la explotación colonial y su continuidad. Los dos gobiernos de Diego Colón ilustran, de una parte, la estructuración de un grupo de poder dividido en bandos por la apropiación de la mano de obra indígena, base de la explotación colonial, y por otro lado, la reestructuración de ese mismo poder social y político integrado en la nueva colonia. Esta última integración se lograría con la intervención del proyecto reformador de Cisneros y Las Casas, que provocó el envío de los frailes jerónimos a enderezar la política colonial y en particular en lo tocante a la conservación y tratamiento de la población indígena, todo lo cual vino a resulta de las gravísimas denuncias de los frailes dominicos de la Española, a las que se unieron también las voces de los frailes franciscanos. También se apoya la visión de Frank Moya en la obra de Manuel Jiménez Fernández, quien hizo una monumental biografía de Las Casas. Pero se distancia de este en las críticas que hace a la política de los frailes gobernadores. Esto lo hace basándose en el complejo panorama de las relaciones de poder en la sociedad españolense que él ha estudiado, conociendo las dificultades que atravesaba y confrontaciones primarias que no podían ser asumidas o tomadas en cuenta por quienes decidían desde la metrópoli.
en el capítulo dedicado a la utopía españolense, y este título es importante, 1517-1519, presenta la política realista de los padres jerónimos, quienes no hicieron abstracción de las realidades efectivas de los intereses creados que encontraron en la isla. Paradójicamente, el capítulo muestra el camino tomado por los frailes gobernadores para definir no era, no estaba lleno de utopías, sino de todo lo contrario. Era un programa contemporizador y con pocos rasgos utópicos. Su actuación política fue claramente una política frente a las realidades que encontraron. Defiende entonces Frank las medidas inmediatas adoptadas por lo que estos ganaron el favor y apoyo del grupo oficial y de los encomenderos, pese a que estos eran los grupos de poder que debían ser más severamente afectados conforme a los propósitos reformistas del cardenal regente. Esas medidas fueron la orden para el retorno de los indios al trabajo de las minas, la confiscación de los indios pertenecientes a los encomenderos absentistas, sobre todo los que estaban en la corte, que no tenían, por tanto, residencia en la colonia, la orden para que los oficiales reales a quienes se les pagaba salarios con indios no les fueran quitados los indios hasta que se le aumentara los salarios y se buscara la manera de pagarlos por la Real Hacienda. Con estas medidas, los frailes gobernadores conjuraban el problema inmediato de quedarse sin apoyo de la burocracia oficial, que era necesaria para ejercer el gobierno, y el de los encomenderos, que eran el sector dominante principal de la colonia. Así, estas son las palabras de Frank. Dice: los padres jerónimos actuaron con tacto suficiente como para adentrarse en los problemas de la colonia y para hacer que su autoridad fuese aceptada por todos sin discusión. Y además, se apropiaban de un conocimiento de las circunstancias sobresalientes de la coyuntura colonial. En sus palabras también, los problemas más graves de la misma eran, a juicio de los gobernadores, la agitación, la emigración, la despoblación y la decadencia de la economía. A esto era lo que querían buscarle soluciones. Sobre esta base, los frailes gobernadores releyeron el propósito reformista los propósitos reformistas que le fueron confiados por el regente. Estos problemas remitían, por tanto, a la inconformidad de muchos pobladores con relación a la organización desigual de la participación en la producción del oro, base de la economía, pero más que nada a que ésta no ofrecía mejores perspectivas de crecimiento. Ya el oro estaba agotándose, y eso lo sabían todos los encomenderos que tenían indios. De hecho, los jerónimos parecen reinterpretar su misión en términos de la necesidad del sostenimiento económico, y esta era también otra forma en que se explicaba o se explayaba su visión realista de las circunstancias de la colonia, en la cual debían atender a los puntos de vista de los grupos de poder existentes. Para ello, además, contaban con las opiniones del obispo de la Concepción, Suárez de Deza, y del contador Gil González Dávila, quienes por separado habían abogado por impulsar la agricultura a través de varias formas, y esto lo habían hecho dirigiendo memoriales y cartas a la corte. Así, concibieron los padres jerónimos un programa de 5 puntos que pusieron a la corte o al regente en varias de sus cartas. Mientras tanto, en abril de 1517, ya había dado inicio la realización de una encuesta, el llamado interrogatorio jeronimiano, que trataba sobre la capacidad de los indígenas para vivir políticamente. A final del mismo mes también daba inicio el esperado juicio de residencia a los jueces de apelación a cargo del recién llegado Alonso de Suazo, cuyos pasos acelerados en la misión fueron importantes, también determinantes en esa coyuntura del gobierno jeronimiano. Entre tanto, la muerte de Cisneros a fines de ese mismo año
y la llegada al trono del rey Don Carlos precipitaron en la metrópoli los movimientos de los diferentes grupos de interés en la corte, a los cuales mantuvo a raya hasta entonces, hasta su muerte, el regente Cisneros. Siguiendo el programa definido por los Jerónimos en esa reinterpretación realista que hicieron de los objetivos reformistas, entonces, y de modo indirecto, los padres Jerónimos consiguieron uno de los principales y más radicales objetivos de su misión gubernativa: la conformación de unos 30 pueblos indígenas libres, indígenas libres en toda la isla. A esto último, sumado a las actuaciones del juez de residencia, le costó la pérdida del favor que habían conseguido el grupo oficialista y de los encomenderos de la isla. Por lo menos en este momento hubo una desazón. La labor, sin embargo, parecía lograda finalmente. Fue un hecho totalmente ajeno a cualquier previsión, lo que provocó el fracaso de este primer gran paso logrado de los 30 pueblos. La epidemia de viruelas, que afectó principalmente a los indígenas de los pueblos recién creados y que poco después obligó a deshacer lo alcanzado para devolver a los indígenas sobrevivientes a sus antiguos encomenderos. Con relación a los indígenas, en resumidas cuentas, solo se logró quitar las encomiendas de los asentistas. Otro objetivo conseguido por los padres Jerónimos, procedente de su programa realista contemporizador, se reveló como la verdadera utopía: abrir el camino a una nueva economía de plantación azucarera que pronto dio esplendor y riqueza a la colonia. Y esta fue el resultado de otra situación paradójica: el avenimiento entre los bandos contrapuestos de los servidores pasamontistas y de servidores del rey, los dieguistas, los que seguían a Colón y a Pasamonte respectivamente, en función del proyecto de una nueva economía basada en la producción de azúcar de caña. Aquí entiendo que esta atrevida interpretación del gobierno jeronimiano, planteada ya hace 50 años por Fray Moya Pons, tiene todavía mucho de desafío a la investigación moderna, no obstante ser uno de los temas bastante, no digo más debatidos, pero sí bastante debatidos en el pasado siglo XX. Aquí tenemos una obra viva que todavía nos plantea preguntas de investigación que nos llevan de nuevo los archivos, sobre todo con las nuevas fuentes que han aparecido en estos últimos años. Muchísimas gracias y felicitaciones por este panel de la actualidad de este libro de Fray Moya Pons, La Española en el siglo XVI. Muchas gracias. Buenas noches. Damos las gracias a Raimundo González por sus palabras y me permito presentar a nuestro siguiente panelista, el doctor Genaro Rodríguez Morel. Este nació en Montecristi, República Dominicana, aun cuando tiene más de 35 años residiendo en España, sobre todo en Sevilla, donde viene realizando una ingente labor de recopilación de documentos inéditos muy útiles para la historia colonial de Santo Domingo. Genaro Rodríguez Morel es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, título que obtuvo en el 2002. En el 2009 obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad Jaume I de Castellón. Obtuvo en el 2011 el Premio Nacional de Historia José Gabriel García con una obra sobre la plantación en el siglo XVI de la isla de Santo Domingo. Tiene un sinnúmero de artículos dedicados a la esclavitud negra y a la industria azucarera en el siglo XVI, temas en los cuales se ha convertido en un verdadero especialista. Su trabajo han aparecido en el Boletín del Archivo General de la Nación, en el Anuario de Estudios Americanos de Sevilla, en la revista de la Escuela de Estudios Panamericanos,
también de Sevilla, en el Centro de Estudios de Historia del Atlántico de Madeira y en otras imprentas norteamericanas como la de North Carolina Press, que ha publicado un trabajo de él, y esta imprensa un trabajo que de un volumen sobre las sociedades esclavas del Caribe que edita el académico e historiador Franklin W. Knight. En los últimos años ha recopilado y han sido publicados por diferentes instituciones del país un conjunto de obras sobre el cabildo de la ciudad de Santo Domingo, sobre los primeros obispos de la isla y sobre todo sobre cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo. Su más reciente producción versa sobre las cuentas de las cajas reales de Santo Domingo tomadas al tesorero Miguel de Pasamonte por el licenciado Alonso López de Cerrato, 2 tomos, obra que será objeto de un panel como el evento final de este mes en que la Academia celebra el 90 aniversario. De manera pues, me complace dejarlos con Genaro Rodríguez Morel. Buenas noches a todos, buenas tardes en Santo Domingo y el resto de América Latina, y en Europa ya pasan de las 12 de la noche. En primer lugar, felicitar a la Academia por sus 90 años y qué acontecimiento más propicio para hacer un repaso a la obra La Española en el siglo XVI del doctor Moya Pons. El conversatorio que tenemos esta tarde ha sido organizado por la Academia Dominicana de la Historia en su presidente, el licenciado José Ches Checo. El mismo tiene como propósito principal celebrar los 50 años de la publicación del libro La Española en el siglo XVI, Sociedad y Política en la Economía del Oro, obra del prolífico historiador doctor Frank Moya Pons. En esta ocasión me acompañan el profesor Herbert Klein, quien por su dilatada carrera no necesita presentación. De igual manera, contamos con la participación del doctor Raimundo González de Peña, conocido historiador dominicano, además del doctor Moya Pons, autor de la obra. La primera edición de La Española en el siglo XVI fue publicada por la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros en 1971, cuando el historiador apenas contaba con 27 años. Con esta obra, primera en su género, el autor pretendía escribir una síntesis sobre la presencia española en el Nuevo Mundo, concretamente entre los años 1493 y 1520. Dada su importancia, la misma fue reeditada en España en 1987 en la prestigiosa colección Alianza América, dirigida por el prestigioso historiador Nicolás Sánchez Albornoz. El nombre que se le dio a esta nueva edición fue Después de Colón: Trabajo, Sociedad y Política en la Economía del Oro. Como podemos ver en el nuevo título, Después de Colón, la obra se redimensiona y adquiere un estatus más universal. Es decir, sirvió como carta de presentación de la historia colonial dominicana a los ambientes académicos europeos y americanos, trascendiendo así la insularidad y haciéndola de un dominio más general. Sin duda alguna, el libro del doctor Moya Pons significó un gran aporte para la historiografía en general y de manera particular para la dominicana.
Esto así porque por primera vez se escribía una síntesis de la historia colonial de la española desde la llegada de los conquistadores europeos hasta las 2 primeras décadas del siglo XVI. Debo destacar que a pesar de la trascendencia y difusión que tuvo en su momento, todavía medio siglo después tiene mucho que enseñar, pues el periodo estudiado sigue siendo el más desconocido y oscuro dentro de la historiografía dominicana. No creo equivocarme si digo que, no obstante los avances historiográficos que han habido en estos 50 años, la española en el siglo XVI sigue manteniendo toda su frescura y vigencia. La única investigación que cubre el periodo estudiado por el doctor Moya Pons es la monumental Historia General del Pueblo Dominicano de esta Academia Dominicana de la Historia, la cual en su tomo primero abarca por completo todo el siglo XVI. Es importante señalar que algunos de quienes participaron en la obra de la Academia son historiadores hispanistas extranjeros de la talla del doctor Mira Caballos, que ayer lo tuvimos en el panel de la tarde, como Consuelo Varela, Juan Gil, los cuales su primer contacto con la historia colonial a través del libro que hoy estamos celebrando su cincuentenario. El mismo Esteban Mira me confesó que su primer contacto con la historia colonial dominicana lo hizo tomando como referencia la española del siglo XVI del doctor Moya Pons. La misma marca un antes y un después dentro de la historiografía moderna de la República Dominicana, trascendiendo todo lo que hasta el momento se había escrito la vieja escuela de historiadores dominicanos. A partir de este estudio, la historia dominicana deja de ser de dominio exclusivo de un reducido grupo de historiadores, juristas en su mayoría, y pasa a formar parte de un universo más general, entrando por la puerta grande en el mundo académico, tanto europeo como norteamericano. Desde su aparición hace ya 50 años, la española en el siglo XVI ha ejercido una gran influencia en las nuevas generaciones de historiadores, tanto locales como extranjeros. En Europa y particularmente en España ha sido la obra de historia colonial más consultada, particularmente por las diferentes escuelas de historia de las universidades españolas, como Sevilla, Salamanca, Madrid, así como también en los principales centros de estudio caribeños de Alemania, Francia, Italia, etc. Podemos decir que el libro de Frank Moya Pons fue la primera historia colonial escrita desde la isla con métodos historiográficos modernos, y aunque fue escrita en el siglo XX, no ha perdido su autenticidad y en lo más mínimo, lo que hace de la misma mantenga su vigencia todavía hoy en el siglo XXI. A mi entender, el aporte más novedoso de este libro es sin duda la cuantificación que hace el autor de la población nativa de la española. Este solo hecho hace que la obra trascienda los ámbitos locales y haya sido tomada en cuenta en los grandes debates historiográficos sobre la historia de la población aborigen que se estaba desarrollando en aquel momento por historiadores de gran renombre, entre los cuales podemos destacar a Cook, Bora, Pierre Chaunu, Rosenblatt, Sánchez Aronoz, entre otros. Es precisamente en este debate donde entran las cifras aportadas por el doctor Moya Pons en la española en el siglo XVI y en su posterior edición de 1987, después de Colón. No quiero terminar sin antes destacar que esta obra fue redactada con gran estilo
y con una prosa limpia y sin las influencias ni los giros lingüísticos locales propios de nuestro contexto insular. Este hecho permitió que, aunque fue un libro escrito con apego al rigor científico, no por ello dejó de ser un texto de fácil lectura, tanto para el público más exigente como para los lectores menos versados. Han pasado más de 40 años desde que en 1978 se publicó la última edición de este libro. Desde entonces y hasta la fecha, la misma se encuentra totalmente agotada, y a menos que los interesados vayan a una biblioteca pública o privada, la lectura de este libro será casi imposible. Siendo así, mucho me temo que el vacío que ha dejado, tanto para las nuevas generaciones como para los historiadores y amantes de la historia en general, será difícil de llenar. Reitero, la obra en cuestión supuso un salto cualitativo y cuantitativo para la historiografía dominicana, y estoy seguro que una nueva edición despertará el mismo entusiasmo e interés que hace 50 años. En tal sentido, queremos animar al doctor Moya Pons a embarcarse de nuevo en este proyecto, el cual, de llevarse a la práctica, servirá en el refortalecimiento del conocimiento histórico de estos primeros años de la conquista y colonización de la isla en el siglo XVI. Muchas gracias. Gracias a ti, Genaro, por tus palabras. Y ahora me permito presentar al eminente historiador norteamericano Herbert S. Klein. Él nació en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx. Asistió a escuelas públicas en Far Rockaway, Queens. Después de graduarse de Far Rockaway High School, asistió por primera vez a la Universidad de Syracuse entre 1953 a 1955, y luego se trasladó a la Universidad de Chicago, donde obtuvo su licenciatura en Historia en 1957, su maestría en 1959 y su doctorado en 1963, con especialización en Historia y un menor en Antropología. Enseñó Historia Latinoamericana en la Universidad de Chicago de 1962 a 1969, pasando de conferencista al rango de profesor asociado con titularidad. Luego enseñó en la Universidad de Columbia de 1969 al 2005, siendo nombrado profesor de Historia Gouverneur Morris en el 2003. Se retiró de Columbia en el 2005 y fue nombrado profesor de Historia y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford del 2005 al 2011. Tras su jubilación como director, fue nombrado investigador y curador de la colección latinoamericana de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford en 2011 al 2017. Sus principales áreas de interés son la historia social comparada, los métodos cuantitativos en la investigación histórica y la historia demográfica. Ha publicado más de 25 libros que tratan sobre la historia de la esclavitud, la trata de esclavos en el Atlántico, la historia fiscal colonial y la historia demográfica, y ha publicado extensamente sobre la historia de Bolivia, Brasil y Estados Unidos.
Entre los honores que ha recibido está el Premio Sociopsicológico de 1977 de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, premio que recibió junto con Jonathan Kelly. En el 2010 recibió el premio en Historia en Ciencias Sociales de la Academia Brasileira de Letras por su libro en coautoría con Francisco Vidal Luna, Esclavismo en Sao Paulo y Minas Gerais. Y también con Iracy Costa y el que ya mencioné, Francisco Vidal Luna. En el 2015 recibió el premio al servicio distinguido de la Conferencia sobre Historia Latinoamericana, la Organización Profesional de Historiadores Latinoamericanos. También ha sido editor de Cambridge University Press en la serie de monografías latinoamericana en el periodo 2003-2015. Su libro en inglés, publicado en 1967 por la Universidad de Chicago, se titula Esclavitud en las Américas, un estudio comparativo de Cuba y Virginia. Una publicación fundamental en inglés fue The Middle Passage, Comparative Studies in the Atlantic Slave Trade, publicado por la Universidad de Princeton de New Jersey en 1978, y un libro publicado con Francisco Vidal Luna titulado The Economic and Social History of Brazil since 1889, publicado por Cambridge University Press en el 2014. Muchos de sus libros han sido traducidos al portugués y al español, y algunas ediciones de sus libros y reimpresiones han sido publicadas en chino y japonés, así como también en italiano y en portugués. Además de su extenso trabajo sobre América Latina, ha publicado la obra A Population History of the United States, una segunda edición revisada, publicada en el 2012, y la obra Hispanos en los Estados Unidos, 1980-2005. Herbert Klein es también autor de unos 175 artículos en inglés, español, portugués, francés y alemán sobre temas de la historia latinoamericana, norteamericana y comparada. Para mí es un gran placer, como Academia Dominicana de la Historia, dejarlo en presencia de un maestro, de uno de los historiadores más eminentes de los Estados Unidos. Con ustedes, Herbert S. Klein. Mucho gusto. Para mí es un honor participar en este homenaje dedicado a la obra de Frank Moya Pons, organizado por la Academia Dominicana de la Historia. Como sabes, nuestra amistad se remonta muchos años atrás, es decir, con Frank Moya, incluyendo los años cuando él era mi alumno en la Universidad de Colombia, una buena época. Esta ocasión también me permitió releer esta obra clásica que estamos discutiendo hoy. Es sin duda una de las mejores investigaciones que se han realizado sobre la historia colonial de América Latina, y es un trabajo fundamental para entender cómo fue creado el sistema colonial. Así, además de ser la historia de la primera colonia española, también es un estudio importantísimo de cómo la corona estableció las instituciones básicas para su nuevo imperio mundial.
Santo Domingo fue realmente el laboratorio en el que la corona experimentó con varias opciones sobre cómo crear un imperio viable en la lejana América. Si bien se utilizaron muchos instrumentos ibéricos tradicionales, su complejo relación con la española en estos años permitió a la corona experimentar con nuevas instituciones y nuevas políticas nunca antes probados. Santo Domingo fue el lugar donde los reyes Fernando y Carlos elaboraron sus políticas básicas sobre cómo tratar con las colonias, cómo relacionarse con las poblaciones indígenas y cómo crear una burocracia y dominar las élites locales para garantizar el control real. El primer problema inmediato fue cómo evitar que la élite local se convirtiera en una fuente de poder independiente. La solución era controlar su acceso a la mano de obra indígena. Esto explica los numerosos repartimientos de indios en estos primeros años. Al final, solo la corona pudo garantizarle a la élite local su poder económico. Este control real sobre la distribución de indios, minas o tierras fue el tema básico en las Américas en los años posteriores. En el conflicto con la familia Colón y en particular con Diego Colón, la corona estableció poco a poco su complejo sistema judicial y administrativo, que luego se convirtió en norma con la creación de audiencias, gobernadores, contadores reales, etc. en toda América. Con los indios, después de muchas políticas diferentes y contradictorias que estaba mencionando en la primera discusión de Raimundo, la corona finalmente aceptó la economía, la encomienda como una institución esencial, pero también aceptó la necesidad de un gobierno indirecto en relación a la población indígena, reconociendo los derechos de los caciques, incluso hasta el punto de permitirles encomiendas y mandando a sus hijos para que sean educados formalmente como cristianos. También les dio a todos los indios un tipo de ciudadanía mediante el pago de tributos, que es fundamental en la historiografía latinoamericana. Esta política de gobierno indirecto y pagando tributo, elaborado en la española, sería la norma adaptada en Nueva España y Perú. Tras la crisis de población aborigen de la isla, la corona aceptó la necesidad de esclavos, de importar esclavos africanos como otra fuente de trabajo servil dependiente. Así, la esclavitud africana se establecería en todo el imperio y incorporó otro elemento nuevo en la creciente mezcla de poblaciones americanas. También, y este fue un hecho muy particular en el libro que encontré muy interesante, la prohibición de encomiendas por los españoles que se casaron con indios populares, es decir, los indios que no fueron de élite indígena, indica que la corona ya estaba planificando para una población mestiza y blanco pobre. Este parece indicar que esta nueva clase de mestizos, que eventualmente fue la clase dominante en las Américas, no fue un accidente, un desarrollo que no tuvo el apoyo o en lo menos la conciencia real, como se supone en gran parte de la literatura historiográfica sobre este tema.
Una de las pocas diferencias con los desarrollos posteriores es que los oficiales reales en la isla no están tan integrados, es decir, en desarrollos posteriores, los oficiales reales no estaban tan integrados en la élite local como lo están aquí en Santo Domingo. Tampoco obtuvieron el poder económico local que Fernando y Carlos les dieron los oficiales reales en Santo Domingo. En tierra firme era necesario negociar con una élite local de mineros, comerciantes y terratenientes más independiente, y los funcionarios reales estaban menos comprometidos con estas élites locales. Fue una necesidad eventual para garantizar una autonomía y control por el gobierno real, sino la mezcla de la élite local y los oficiales reales fue una amenaza para el control del rey. Como se puede ver de estos comentarios, este estudio del profesor Moya Pons es ya un clásico de historia y mediante su análisis explica cómo la corona española usó la isla como laboratorio para probar todas las instituciones y políticas básicas que adaptaría en el resto de América en los siglos siguientes. Por lo tanto, es una historia que va mucho más allá del relato de los primeros años de la primera colonia de España en América. Gracias. Muchas gracias, Ger, por tus palabras. Ahora vamos a escuchar al autor de la obra que nos ha convocado en esta ocasión, el doctor Fran Moya Pons, pero permítanme decir algunas palabras sobre él. Fran Moya Pons estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de licenciado en filosofía en 1966. Luego realizó estudios de posgrado en las universidades de Georgetown, en Woodrow Wilson International Center for Scholars, ambas en Washington, y en la Universidad de Columbia, New York, como acaba de mencionar el profesor Klein, donde obtuvo el grado de doctor en historia. Ha sido profesor de historia de Santo Domingo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros, donde dirigió aquella emblemática revista que significó tanto en nuestro país y que lamentablemente ha desaparecido, que se llamaba MM Estudios Dominicanos. Fran Moya Pons también ha enseñado historia latinoamericana en la Universidad de Columbia e historia del Caribe en la Universidad de la Florida en Gainesville. Es autor de más de 40 obras que, lógicamente, como ustedes entenderán, no puedo detenerme en cada una de ellas porque nos llevarían horas y horas. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la obra que hoy ocupa nuestra atención, su primera obra, La Española en el siglo XVI, publicada en 1971. Al año siguiente, en el 1972, publicó su ya también clásica obra, La dominación haitiana, 1822-1844. En el 1973, publicó una obra riquísima titulada La vida escandalosa en Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII. En 1974 publicó La historia colonial de Santo Domingo y
en 1977 su ya clásico manual de historia dominicana, que tiene como unas 15 reimpresiones y 2 reediciones corregidas y ampliadas, además de una versión en inglés con el título de Dominican Republic National History, que tiene 14 reimpresiones. En 1985 publicó en inglés, junto con los historiadores Manuel Moreno Frajinals, ya fallecido, y Stanley Engelman, la obra titulada, traduzco, Esclavitud y trabajo libre en el Caribe hispanoparlante. En 1986 publicó su obra El pasado dominicano. Como ya aquí se ha expresado, en 1987 fue publicada su obra Después de Colón, Trabajo, Sociedad y Política en la Economía del Oro, 1493-1520, que es la edición en España de la obra que hoy nos convoca. En 1992 publicó la obra El choque del descubrimiento, y en 1999 una breve historia contemporánea de la República Dominicana. En el 2004, el Atlas de Recursos Naturales de la República Dominicana. Previamente había publicado el mapa de relieve de la República Dominicana. En el 2006 publicó la obra Los restos de Colón, bibliografía, y El ciclón de San Zenón y la Patria Nueva, reconstrucción de una ciudad como reconstrucción nacional, en el 2007. Estas dos últimas obras publicadas por la Academia Dominicana de la Historia. En el 2007 publicó History of the Caribbean, con una versión en español que se publicó con el título Historia del Caribe, azúcar y plantación en el mundo atlántico. En el 2008 publicó La otra historia dominicana, obra que recoge 17 temas, 251 ensayos, que publicó en la desaparecida revista Rumbo durante los años 1994 al 2000. En el 2016 publicó la obra El oro en la historia dominicana, y recientemente ha publicado la obra Nuevas miradas de la historia a la historia dominicana, y una historia empresarial titulada Rica, 50 años de historia, y hace apenas unos días fue puesta en circulación la obra La explicación histórica. Fran Moya Pons es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, fue su presidente durante los años 2010 al 2013, y también es miembro fundador y miembro de número del Instituto Dominicano de Genealogía. De manera pues que con mucha complacencia y mucho orgullo me complace dejarlo con uno de los que yo he llamado maestros de la historia dominicana, el doctor Frank Moya Pons. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy sinceramente quiero darle las gracias a mis muy apreciados colegas Genaro Rodríguez Morel y Raimundo González, y a mi querido y admirado tutor, profesor Herbert Klein, por participar en este panel con sus comentarios, sus elogios tan amistosos, los cuales acepto con mucha satisfacción y sintiéndome muy honrado al recibirlos. Y junto con ellos también le doy las gracias formalmente a José Checheco y a la Junta Directiva de nuestra Academia Dominicana de la Historia por haber escogido este aniversario, en que la Academia cumple 91 años, para rescatar la memoria de este
primer libro mío. Esta obra, ya que ustedes me han invitado, José, a hablar de ella, a recordarla, ustedes me van a permitir que yo también haga una pequeña historia de la obra. ¿Cómo fue que la hice, no? Esta obra se origina en una marcada curiosidad que me perseguía desde jovencito. Porque yo buscaba entender cómo había sido la formación del pueblo dominicano y cómo esta sociedad había surgido y se había desarrollado hasta llegar a ser lo que era y lo que es. Para satisfacer esa curiosidad, yo pensaba entonces que cualquier pesquisa que yo quisiera realizar debía comenzar pues por el principio de la historia, para así poder identificar y comprender cuáles eran los componentes fundacionales de la sociedad dominicana a partir de la sociedad taína, de la sociedad española peninsular, de la europea, que englobaba y condicionaba a la española, ¿verdad? En mis tempranas lecturas, buscando esos orígenes, siempre me encontraba como con una pared documental y epistemológica también, pues aunque había una amplia literatura sobre los tempranos momentos de las incipientes sociedades coloniales en el llamado Nuevo Mundo, esa literatura estaba dominada entonces por los estudios realizados por historiadores juristas o juristas historiadores o especialistas en derecho indiano, cuya visión de la conquista y la colonización de América y de la española en particular casi siempre terminaba siendo un capítulo de la historia sevillana o un poco más ampliamente de la historia peninsular hoy española. Genaro mencionó eso hace un momento. Ustedes deben estar familiarizados con los nombres de los principales historiadores que dominaban entonces los estudios indianos hace medio siglo, más de medio siglo. Voy a mencionar algunos para rascar un poco la memoria. Alfonso García Gallo, Silvio Zavala, Luis Hankey, José María Ots Capdequí, Antonio Muro Orejón, Manuel Serrano Sanz, Ronald Halsey, Richard Kirkpatrick, Robert Chamberlain, Úrsula Lamb, que escribió sobre Obando, y Javier Malagón Barceló, entre otros. Casi todos eran juristas, con excepción de Úrsula Lamb. Los mismos historiadores dominicanos que habían escrito sobre la conquista y colonización, como se le llamaba y todavía se le llama este primer periodo de la historia colonial, los historiadores nacionales seguían y tenían como modelo y aceptaban la narrativa política, por un lado de Bartolomé de las Casas, de Antonio de Herrera, de Gonzalo Fernández de Oviedo y sobre todo también de Juan Bautista Muñoz. Y esa tradición, vamos a llamarle colombista, colombianista, tuvo su momento de mayor exaltación con la celebración del cuarto centenario del descubrimiento en 1892 y la Feria de Chicago. De esas fuentes, de esos cronistas bebieron nuestros historiadores tempranos, historiadores nacionales, Antonio del Monte y Tejada, José Gabriel García, Manuel Ubaldo Gómez, Casimiro Nemesio de Moya, Bernardo Pichardo, entre otros, quienes seguían leyendo las narraciones, quienes también leyeron las narraciones románticas de la colonización española, que tuvieron sus más visibles exponentes en las obras de Washington Irving, Prescott y James William Buell. Sobra decir que sus narrativas de los historiadores nacionales reflejaban una visión higienizada del proceso de la conquista, aunque
Ninguno llegó nunca a los extremos de Constantino Baile con su famosa obra Conquista Espiritual de las Indias, pero algunos le rozaron bastante cerca. Por eso, en muchas de esas obras, si no en todas, el pueblo dominicano como entidad social, viéndolo bien, no aparecía por ninguna parte. El foco eran las instituciones, los gobernantes de nivel superior, las leyes, el derecho, las políticas de la corona española, etc. Bueno, así era que yo veía las cosas en 1969, cuando me tocó escoger el tema de lo que debió ser, que no fue entonces mi tesis de maestría en Georgetown University. Para entonces, ya yo tenía en mente que el tema sería algo así como los comienzos de la vida colonial dominicana. Por coincidencia, en ese mismo año de 1969, el eminente historiador franciscano Antonín-T. Bézar, profesor de la Universidad Católica en Washington, anunció la oferta, celebración de un seminario de estudios graduados sobre la conquista, lo cual me vino como anillo al dedo porque en Georgetown University no había ningún especialista en ese temprano periodo de la historia americana. Aprovechando entonces las facilidades del consorcio que existía entre ambas universidades, me inscribí en el seminario de T. Bézar y allí presenté los primeros 3 capítulos de lo que yo pensaba sería el primero de 3 volúmenes dedicados al siglo XVI. Sobre eso hablaré más adelante. Ahora, para poder trabajar rápido y sin distracciones en ese semestre, solicité y obtuve el privilegio de un escritorio de investigación, un study desk se llamaba, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Porque desde ahí yo podía acceder, en aquella época, ya es hoy imposible, podía acceder libremente a las estanterías y registrar sin dilaciones los libros que necesitaba utilizar, sin tener que esperar a veces 45 minutos para que te entregaran un ejemplar. Así que esa facilidad me permitió tener a manos simultáneamente las grandes y poco explotadas colecciones documentales que me sirvieron de base para la investigación y sin las cuales era imposible realizar las pesquisas que me interesaban. Me gustaría mencionarla porque se han ido olvidando, pero todavía son un océano de posibilidades para los historiadores que quieran entender esa primera época de la conquista, de la colonización. Recuerden ustedes la colección llamada de documentos inéditos de India, colección de los viajes, descubrimientos de 1800, publicadas por los señores Pacheco, Cárdenas, Torres entre 1864 y 69. La colección de los viajes y descubrimientos, que es la clásica colección de Martín Fernández de Navarrete, 5 volúmenes, publicada entre 1825 y 37. La anterior, llamada Documentos Inéditos de Indias, son 42 volúmenes. La colección de documentos inéditos de ultramar, otros 25 volúmenes, que lo compiló la Real Academia de la Historia en Madrid entre 1885 y 1932. Otra colección de documentos inéditos para la historia de Hispanoamérica, 15 volúmenes, editados por la Compañía Iberoamericana de Publicaciones ya a principios del siglo XX, 1926 al 37. Y una colección muy utilizada modernamente en aquella época, de documentos inéditos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, en 3 volúmenes que editó Richard Konetsky entre 1963 y 53 y 58. Así que con esas facilidades yo recogí todas estas colecciones y las coloqué en el anexo, en el estante, unos estantes anexos que tenían los escritorios, y además de muchos otros documentos
publicados individualmente en revistas o ediciones singulares, y me dispuse a leerlos todos en orden cronológico. Y así, casi de inmediato, empezaron a tomar vida los procesos que me interesaba conocer, leyendo cómo se iban produciendo estos documentos. El primer descubrimiento que yo hice, como ya lo sospechaba, fue ver que las narrativas jurídicas que tanto abultaban el cuerpo historiográfico de la conquista entonces, eran básicamente descripciones o discusiones doctrinales acerca de la formación de las leyes, cédulas reales, instrucciones pragmáticas, ordenanzas que la corona española emitía para resolver conflictos. Detrás del texto de esos documentos, yo fui descubriendo que había una masa de conflictos que esas leyes buscaban resolver, a la cual, pese a su importancia, los conflictos, los historiadores mencionados apenas les ponían atención como procesos sociales y no hacían esfuerzos por capturar las causas de la formación de esas leyes que ellos estudiaban y que tanto les interesaban. Un ejemplo bien claro, y ustedes lo tienen en el libro, aunque hay muchos ejemplos también, es el de las llamadas leyes de Burgos de 1512. Hasta entonces de aquella época, la mayoría de aquellos tratadistas, y todavía hoy, algunos hoy, escribían acerca de las leyes de Burgos como un ejemplo de una supuesta política de la corona española principalmente destinada a proteger la población aborigen. Esa era la línea narrativa que prevalecía en la historiografía indiana y que comparten todavía algunos historiadores contemporáneos. Ahora bien, leídas de atrás hacia adelante o de adentro hacia afuera, esto es, en función de los motivos que las originaron, resulta muy fácil, a mí me resultó muy fácil descubrir que lo que estaba ocurriendo en la española, que las leyes de Burgos trataban de corregir, lo que ocurría realmente era un proceso extremadamente violento y conflictivo. Y que aquellas leyes, al contrario de lo que decía la historiografía prevaleciente, eran un perfecto ejemplo, entre otras cosas, de la profunda hipocresía política de la corona, sobre todo el rey Fernando, que buscaba justificar la creación por los españoles, encomenderos, de una tragedia humana sin precedentes, que era en aquellos momentos denunciada por los frailes dominicos. Así, apretando bastante estos recuerdos, a medida que fui elaborando el libro, fui descubriendo los elementos de una teoría del conflicto, como uno de los motores del cambio histórico, en el cual las leyes leídas a partir de lo que el legislador desea resolver, de las causas de los textos legales, leídas así, las leyes entonces revelan muchísimo más de lo que los juristas alcanzaban a ver con su sencillo ojo doctrinario. Si la ley se hacía para resolver conflictos, razonaba yo, entonces, y todavía lo hago, luego detrás de cada ley existe un proceso social conflictivo que el historiador está obligado a detectar para entender la dinámica social. Y hablo de leyes en este caso porque más del 90% del material documental que utilicé en la preparación de este libro, ustedes lo han visto, fueron las disposiciones ya mencionadas, cédulas reales, instrucciones, pragmáticas y ordenanzas. Aquí, entre paréntesis, deseo precisar algo que Raimundo ha dicho, haciendo un énfasis que, aunque me honra mucho, no es exactamente como él ha dicho. En su sesudo e inteligente análisis del libro, Raimundo ha puesto mucho énfasis, o así lo percibo, en señalar una supuesta influencia de Manuel Jiménez Fernández en la composición de esta obra. Pero yo quiero aclarar que este punto realmente lo quiero aclarar puntualizando
que las 4 citas de cartas extraídas de uno de los volúmenes de este eminente historiador español las encontré cuando ya el libro estaba terminado, cuando había ya terminado la redacción de la obra. Mucho me habría gustado haber sido influido por Jiménez Fernández, pero en realidad si alguien influyó en la redacción de mi texto ideológicamente fue Bartolomé de las Casas, aunque luzca anacrónico, pues a medida que avanzaba en la lectura y análisis de los documentos, yo iba encontrando que las fuentes oficiales no hacían más que ratificar ampliamente lo mucho de lo que las casas denunciaban, tanto en su historia de las Indias como en sus otros textos. Y todo el cuerpo de nota del libro, yo creo que así lo refleja. A mí me habría gustado poder decir lo mismo de otros historiadores, pero en realidad, como Jiménez Fernández, pero en realidad vine a leer esa obra cuando ya mi libro, como dije, estaba terminado. Ahora, yo le pido excusas a Raimundo por haberle hecho esta notificación, porque debía haberle dicho eso en algún momento antes, en algún momento que habláramos sobre este libro. Bueno, finalmente, creo que debo también explicar por qué las 3 primeras ediciones, una del 71, otra del 73, otra del 78, llevan el título de La Española en el siglo XVI. La cuarta, como ha dicho Genaro, fue publicada en 1987 con el título Después de Colón. Mi idea original era redactar una obra en 3 volúmenes que debería cubrir todo aquel siglo, y por eso la titulé de esa manera. El primero de esos volúmenes, que es este que ya comentamos, debía cubrir, como de hecho lo cubrió, de 1493 a 1522. El segundo debía ir de 1522 a 1586, cerrar con la invasión de Drake en febrero de este año, de 1586. Y el tercero debía ir desde el año 86 hasta 1606 y cerrar con la devastación. Ahora, por limitaciones documentales, me quedé con el material que yo pude allegar, era insuficiente para producir 2 volúmenes más, pero era bastante para ser utilizado en otra obra de síntesis con un arco narrativo más amplio. Y por ello opté entonces por aprovechar los materiales que había acumulado para documentar la narración correspondiente a ese siglo en una nueva obra que se llamaría, y así se llama, Historia Colonial de Santo Domingo, que ustedes también conocen. La limitación documental disponible en aquella época, repito, me constriñó mucho. Y recuerden ustedes que la documentación disponible apenas alcanzaba para una obra mayor, pues aparte del cedulario de Joaquín Marino Inchaustegui, ustedes conocen, Reales Cédula y Correspondencia de Gobernadores, aparte también de la obra de Américo Lugo, que él tituló o subtituló La Edad Media de la Isla Española, y que él cubre los últimos 30 años del siglo XVI, y aparte también del primer volumen de las Relaciones Históricas de Santo Domingo, compilada por Emilio Rodríguez de Morici. Aparte de esas obras y algunas secciones del Boletín del Archivo General de la Nación y de Clio, muy contadas, había muy pocos materiales de los que podíamos echar mano para documentar la marcha del siglo XVI. Entonces, a pesar de ello, arañando aquí y allá, pude rescatar muchas informaciones y con aquellos materiales ya mencionados pude reconstruir de manera general el siglo XVI de una forma muy sintética en la historia colonial de Santo Domingo. Bueno, termino estas palabras dándoles nuevamente las gracias a Genaro, a Raimundo, a Herbert Klein, por haberse tomado el trabajo de volver a leer esta obra, que yo creía que se había puesto vieja, hasta que los escuché a ellos dándole nueva vida y reincorporándola
a la historiografía dominicana contemporánea. Todo esto con la complicidad de José Checheco. Así que muchas gracias, señoras y señores. Gracias a ti, Frank, por tu tan interesante opiniones, las cuales, confieso, nunca había escuchado. Hoy estoy aprendiendo y escuchándote me he confirmado en una actividad que siempre he querido hacer en la academia, que se titula El historiador y su obra. Es decir, analizar las obras importantes de historiadores vivos que cuenten, como tú acabas de hacerlo, la historia de los libros de historia. Yo quería darle participación a través del chat a alguna gente que se han integrado, pero ya un poco tarde. Y ya tenemos casi hora y media y no quisiera abusar tanto de la gente que podrán ver este evento, así como leer las palabras de ustedes en el canal de YouTube de la academia, y yo voy a enviar también en el formato PDF sus palabras. Yo no sé si Genaro o Klein quisieran decir algo antes de terminar o no. Gracias. Gracias por Bueno. esta invitación y fue un gran honor de escuchar esta discusión y especialmente el comentario de Frank del origen de sus ideas y de su trabajo, que fue fundamental. Gracias. Bueno, para terminar, quisiera en nombre de la Academia Dominicana de la Historia agradecer el esfuerzo y el tiempo que han empleado, como decía Fran, para releer de nuevo el español en el siglo XVI, encontrar nuevos temas que ojalá las futuras generaciones se decidan a abordarlo. Dar las gracias a los miembros de la academia, a Raimundo González, a Genaro Rodríguez Morel, al maestro y académico Herbert Klein y al autor de la obra que nos ha convocado, Frank Moya Pons, porque, oye, ahora cuando volvamos a releer la obra, la vamos a leer bajo otra óptica, con todos esos datos que él nos ha ofrecido. Buenas, un saludo para todos y hasta la próxima. Un saludo. Saludo.